Bienvenidos una vez Moon S a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas Moon S brillantes del firmamento otomano, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Preparaos porque hoy vamos a destapar algunos de sus secretos Moon S íntimos, o bueno, al menos aquellos que nos han dejado pistas suficientes para poder elucubrar un poquito. Antes de que empecemos con este jugoso cotilleo, no olvidó copyright y suscribiros. Justo aquí abajo. Asu no os perderu copyright is ninguno de nuestros budeos llenos de información superíndice 3N, curiosidades y por supuesto, mucho salseo. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Vale, ahora vamos al meollo del asunto. Kerem y Hande. Dos nombres que juntos evocan pasiu superíndice 3N, talento, belleza y un romance que nos tuvo a todos al borde del asiento. Su química en la pantalla era innegable, y fuera de ella, parecua que Cupido había hecho de las suyas. Pero copyright hay de cierto en todo lo que vimos y oímos. ¿Les son esos secretos que se esconden de True S de las maras? Empecemos por lo básico. Ambos son actores enormemente populares en Turquía, y su fama se ha extendido como la pu superíndice 3 Lbora por todo el mundo gracias a la serie Senu con diéresis al Capm. Kerem, con su sonrisa encantadora y su mirada penetrante, conquistó superíndice 3 a millones de corazones con su papel de Serkan Bolat, un arquitecto obsesionado con el trabajo que, poco a poco, va descubriendo el amor gracias a la adorable Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande. Y hablando de Hande, copyright decir de ella. Con su belleza natural, su carisma arrollador y su talento indiscutible, se ha convertido en un icono de estilo y una de las actrices Mu S solicitadas de su generación superíndice 3N. Pero Mu S ayu de su belleza física, Hande es una persona con una sensibilidad especial, una gran pasión superíndice 3N por el arte y un fuerte compromiso social. Pero volvamos al tema que nos ocupa, su relación superíndice 3N. Desde el principio los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Hande fueron incesantes. Las miradas superíndice 3 cómplices, las sonrisas nerviosas, los gestos cariu más menos osos. Todo apuntaba a que la química que veíamos en la pantalla iba mucho Moon S ayu de la simple actuación superíndice 3N. Y finalmente después copyright S de meses de especulaciones, confirmaron lo que todos sospechábamos estaban juntos. La confirmación superíndice 3N, por cierto, fue casi tan esperada como el final de temporada de nuestra telenovela favorita. Recuerden las fotos filtradas durante sus vacaciones, los mensajes crípticos en redes sociales. Era la comidilla de todos los foros de fans. Su relación superíndice 3N fue un autocopyrightico cuento de hadas, al menos desde la perspectiva de sus fans. Se les veo a felices, enamorados y disfrutando cada momento juntos. Compartían fotos y budeos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor y admiración superíndice 3N, e incluso se fueron de viaje juntos a las Maldivas, donde disfrutaron de unos días de relax y romance. Las fotos de esas vacaciones desataron la locura. Los fans analizaban cada detalle, la forma en que se miraban, la cercanía de sus cuerpos, el brillo en sus ojos. Era la confirmación de que el amor de Serkan y Eda había trascendido la pantalla. Incluso algunos fans crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a documentar su romance con miles de seguidores. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de poco Moon S de una o más menos o de relación superíndice 3N, Kerem y Hande anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia cayó superíndice 3 como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que una pareja tan aparentemente perfecta hubiera llegado a su fin. El comunicado oficial fue breve y conciso, hablando de mutuo acuerdo y respeto, pero no ofreció detalles sobre las razones detrás de la ruptura. Eso solo alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Los fans, desconsolados, inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza y decepción. @Kerem Hande Forever, que había sido un hashtag de celebración, se convirtió en un grito de desesperación. ¿Copyright fue lo que pasó superíndice 3? ¿Les fueron las razones de su ruptura? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores.
Algunas fuentes apuntan a que la presión superíndice 3N medio tica y el ritmo freno copyright tico de sus agendas profesionales fueron demasiado para la relación superíndice 3N. Imagínense la presión de ser constantemente observados, juzgados y fotografiados. Cada salida, cada gesto, cada mirada era analizada al milímetro por la prensa y por los fans. Y con agendas tan exigentes, llenas de grabaciones, promociones y viajes, era difícil encontrar tiempo para cultivar la relación y construir una base sólida. Otros sugieren que hubo diferencias irreconciliables entre ellos, como diferentes visiones sobre el futuro o diferentes prioridades en la vida. Quizás Ande quería enfocarse en su carrera como actriz y explorar nuevas oportunidades, mientras que Kerem tenía otros planes. O tal vez sus personalidades, aunque compatibles en un principio, terminaron chocando con el tiempo. En una relación, es fundamental tener objetivos y valores similares para poder crecer juntos. También copyright en ese rumoreu superíndice 3 sobre posibles infidelidades por parte de alguno de los dos, aunque esto nunca fue confirmado. Los rumores de infidelidad son un clásico en el mundo del espectáculo. Siempre hay alguien dispuesto a filtrar una foto comprometedora o a inventar una historia jugosa. Pero hasta que no haya pruebas concretas, son solo eso, rumores. Lo cierto es que, como suele ocurrir en estos casos, la verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas teorías. Pero se hallu de las razones de su ruptura, lo que es evidente es que tanto Kerem como Ande son personas muy reservadas y que prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático. Por eso es muy difícil saber con certeza que copyright fue lo que realmente ocurrió superíndice 3. Después de la ruptura ambos se mantuvieron en silencio, sin hacer declaraciones públicas sobre el tema. Una actitud comprensible, teniendo en cuenta la magnitud de la atención mediática que estaban recibiendo. Ahora bien, centrémonos un poco más en cada uno individualmente. ¿Copyright secretos esconden Kerem y Ande de su relación superíndice 3N? Vamos a adentrarnos en sus vidas y descubrir algunos datos curiosos y poco conocidos. Empecemos con Kerem. Muchos saben que además de actor, es productor y guionista. Lo que quizás no sabían es que Kerem es un alma viajera. Ha vivido en diferentes países, incluyendo Escocia, Indonesia y Estados Unidos. Esta experiencia le ha permitido aprender diferentes idiomas y conocer diferentes culturas, lo que sin duda ha enriquecido su visión superíndice 3N del mundo y ha influido en su trabajo como actor. Imaginen las historias que puede contar Kerem sobre sus viajes. Desde las playas paradisíacas de Indonesia hasta las frías calles de Escocia, cada lugar ha dejado una huella en su personalidad y en su forma de ver la vida. Otro dato curioso sobre Kerem es que es un gran aficionado a los deportes. Le encanta jugar al baloncesto, al fútbol y al tenis, y también copyright practica boxeo y artes marciales. De hecho, antes de dedicarse a la actuación superíndice 3N, Kerem más menos sabe con ser jugador de baloncesto profesional. Así que ahí lo tienen. Kerem no solo es un galán de telenovela, sino también un atleta de corazón. Quizás algún día lo veamos protagonizar una película deportiva. Y hablando de su más menos Kerem tiene una gran ambición superíndice 3N, triunfar en Hollywood. De hecho, ha participado en algunas producciones americanas, y estuvo trabajando duro para hacerse un nombre en la industria cinematográfica internacional. Y no dudamos de que lo logrará. Con su talento, su carisma y su determinación, Kerem tiene todo lo necesario para conquistar Hollywood. Ahora pasemos a Ande. Ya mencionamos que le encanta pintar, pero lo que quizás no sabáis es que tiene un talento innato para el arte. Sus cuadros son impresionantes y muchos de ellos han sido expuestos en galerías de arte. De hecho, Ande ha confesado que le gustaría dedicarse profesionalmente a la pintura en el futuro. Así que además de ser una actriz talentosa, Ande es una artista plástica de primer nivel. Sus cuadros reflejan su sensibilidad, su creatividad y su pasión por el arte. Otro secreto de Ande es su pasión superíndice 3N por la moda. Le encanta experimentar con diferentes estilos y tendencias, y siempre luce impecable en cada aparición superíndice 3N pública. De hecho, ha trabajado como modelo para importantes marcas de moda, y es considerada una de las influencers importantes de Turquía. Ande es un verdadero icono de estilo. Su buen gusto, su elegancia y su capacidad para reinventarse la convierten en una inspiración para miles de mujeres en todo el mundo.
Y por último, pero no menos importante, Ande es una persona muy comprometida con las causas sociales. Colabora con diferentes organizaciones Venu Copyright Ficas y participa activamente en campau más menos as de concienciación superíndice 3N sobre temas como la protección superíndice 3N del medio ambiente, la igualdad de GEU Copyright Nero y la lucha contra el CEU vencer. Ande no solo es bella por fuera, sino también por dentro. Su compromiso social y su voluntad de ayudar a los demás la convierten en un modelo a seguir. En resumen, Kerem y Ande son mucho ese que dos caras bonitas. Son dos personas talentosas, ambiciosas y comprometidas, con una gran pasión superíndice 3N por su trabajo y una gran sensibilidad humana. Su relación superíndice 3N, aunque haya terminado, fue un capítulo importante en sus vidas, y seguro que ambos guardan recuerdos especiales de ese tiempo. Y quién sabe si el destino los volverá a unir en el futuro. En el amor, nunca se sabe. Ahora, centrándonos en lo que les depara el futuro, ambos tienen proyectos muy interesantes en el horizonte. Kerem sigue trabajando en su carrera como actor y productor, y Estu buscando nuevas oportunidades en Hollywood. Ande, por su parte, Estu protagonizando nuevas series y películas en Turquía, y también Copyright en Estu explorando su faceta como artista pludística. Estaremos atentos a sus próximos proyectos y les mantendremos informados de todas las novedades. Lo que es claro es que ambos tienen un futuro brillante por delante y estamos ansiosos por ver qué Copyright nos deparan sus superíndice 3 proyectos. Seguiremos de cerca sus carreras y os mantendremos informados de todas las novedades. Desde aquí les deseamos lo mejor en sus caminos individuales. Y con esto llegamos al final de nuestro video de hoy. Hemos explorado la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande, hemos destapado algunos de sus secretos íntimos y hemos hablado de sus planes de futuro. Una inmersión profunda en el mundo de estas dos superestrellas turcas. Esperamos que hayáis disfrutado de este video tanto como nosotros hemos disfrutado hacia Copyright Ndolo. Muchísimas gracias por vernos. Y ahora queremos saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué Copyright os ha parecido este video? ¿Tenu Copyright is alguna teoría sobre la ruptura de Kerem y Ande? ¿Qué Copyright esperáis de sus superíndice 3 proyectos? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Queremos saber si ustedes también creen que su amor podría resurgir algún día. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este video, dadle a me gusta. Compartidlo con vuestros amigos y familiares. Y sobre todo, suscribiros a nuestro canal. Recordad que subimos videos nuevos todas las semanas, así que no os perdáis ninguno. Cada me gusta y cada suscripción nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 video. Un beso enorme. Y recuerden, el mundo del chismorreo turco siempre tiene algo nuevo que contarnos. Hasta la próxima.